Hola a todos y a todas, espero que todos vaya bien. Simplemente quería hacer este vídeo de recapitulación para volver a desglosar algunos de los detalles más principales que vimos en la sesión de ayer, sobre todo en la sesión práctica. Quería hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos que era Make y todas las posibilidades que nos ofrece en cuanto a automatizar diferentes escenarios. Vimos que Make, en última instancia, lo que es básicamente es un conector de aplicaciones. Veíamos que al final, cuando tenemos un flujo de trabajo como este, por ejemplo, lo que hacemos en esencia es tener una acción que más o menos inicia un flujo y que comparte diferente información con otras aplicaciones para así poder automatizar flujos de trabajo enteros. Veíamos que en algunos casos esa manera de iniciar ese flujo, por así decirlo, se podía hacer de diferentes maneras. La primera, por ejemplo, era hacer que ese flujo de trabajo, esa iniciación, fuera temporal, es decir, que se repitiera en el tiempo. En este caso, por ejemplo, este reloj de aquí lo que nos indica es que este flujo de trabajo que yo tengo en mi cuenta de Make, lo que hace es iniciarse cada X tiempo. Puede ser cada 15 minutos, cada media hora, cada martes, cada segundo jueves de cada 2 meses. Podemos personalizarlo tanto como queramos. Sin embargo, también vimos que la mayoría de las veces lo que queremos, cuando queremos implementar un flujo de trabajo, necesitamos que se ejecute en un momento bastante determinado. Es decir, necesitamos que ese flujo de trabajo se ejecute cuando nosotros lo necesitamos y no cada cierta frecuencia, porque al final sería un mal gasto de todos los recursos y de todas las operaciones que tenemos en Make.com. Precisamente por eso, otra opción que tenemos es utilizar un flujo de trabajo que se denomina como webhooks. Los webhooks son otra manera de iniciar el flujo y que básicamente se distinguen por este rayo de aquí. Este rayo lo que nos indica es que, a diferencia de esos conectores de esos iniciadores que hemos visto antes, donde este flujo se ejecutaba cada X tiempo, este se va a ejecutar única y exclusivamente cuando nosotros queramos, o al menos cuando se ejecute una cierta acción que así inicie todo este flujo de aquí. En mi caso, lo que vimos ayer en la práctica era cómo este webhook, cuando está bien ejecutado, nos permite iniciar una acción que nos permite conectarnos con ChatGPT en este caso y mandarle un cierto prompt. Lo que voy a hacer ahora es explicaros paso a paso cómo funciona toda esta conexión. En este caso, lo primero que veíamos era que cuando implementamos el flujo de webhook, lo que tenemos es una página web, o al menos lo que va a hacer webhook, este módulo de webhook en este caso, va a ser directamente daros la opción de añadir un cierto webhook. ¿Qué va a pasar cuando se añada un webhook? Como es mi caso, como veis que lo que he hecho aquí, pues que se va a añadir una cierta página web. ¿Qué va a hacer esta página web? Pues simplemente va a estar funcionando como si fuera una alerta, como algunos de vosotros ya comentabais en nuestra clase en directo. Y lo que va a hacer es estar esperando a que le llegue información. ¿Qué pasará cuando esta página web reciba información? Pues que esa información no se va a quedar solamente en esa página web que vimos, sino que esa página web lo que va a hacer es dar esa información a este flujo. Es decir, toda la información que ha recibido esa página web en un momento concreto se va a transportar a partir de aquí a el resto de módulos que tenemos en esta automatización. Y en este caso lo que queríamos hacer era pasarlo a dos módulos concretos. El primero, el módulo de herramientas, como vemos aquí, y segundo, el módulo de OpenAI, que es el que vamos a utilizar para integrar ChatGPT dentro de Make. Vayamos por partes. Dentro de este webhook, lo que teníamos era una página web que teníamos que conectar de alguna manera. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido conectar esta página web que vemos aquí, con mi cuenta mejor dicho, con un documento que tenemos en Google Docs. En este documento, como podemos ver, tenemos un pequeño script de un vídeo que queremos realizar.
La idea que tengo en mente es que este script de aquí sirva como base para que yo pueda mandarlo de alguna manera, cuando quiera, a toda esta automatización de Make que vemos aquí. Por lo cual, si quiero hacer eso, si quiero que todo ese tipo de datos se manden únicamente cuando yo quiero y cuando yo ejecuto una orden, y no cada 15 minutos, cada media hora o cada 45 minutos como veíamos antes, ahí lo que necesito es iniciar todo ese flujo con un módulo de webhook. Precisamente por eso en este caso lo que he hecho ha sido iniciar todo este flujo con este módulo y a partir de aquí obtener una página web. ¿Qué necesito? Así que por esa parte vamos bien. Ya tengo el módulo con el que puedo iniciar esa automatización y ya tengo una página web que me va a permitir extraer información de este Google Doc. Ahora, ¿cómo conecto una y otra? ¿Cómo le digo a Google Docs de alguna manera que yo lo que necesito es extraer toda esta información? Pues para eso lo que vamos a necesitar es utilizar nuestro pequeño amigo codificado, por así decirlo, y vamos a tener que utilizar cierto código para utilizarlo. Para ello, no va a hacer falta programar, sino que simplemente vamos a tener que utilizar las herramientas correctas para hacer esa conexión. Google Docs, en este caso, tiene un apartado en el lado de extensiones donde vemos una herramienta que se llama Google Apps Script. Google Apps Script, en última instancia, lo que es un generador de aplicaciones que podemos integrar dentro del entorno de Google Docs. ¿Para qué va a servir esto? Pues va a servir para que cuando nosotros entremos en Google Apps Script podamos añadir diferentes archivos, diferentes piezas de código que ejecuten acción dentro de Google Docs por nosotros. Por lo cual, ya es algo que podemos hacer. Ahora, yo en mi caso ya tengo toda esta automatización que la he creado antes, pero si tuviera que crearla directamente desde cero sería muchísimo más difícil. Así que en este caso lo que voy a hacer va a ser apoyarme en ChatGPT. En ChatGPT lo que he hecho para crear, o mejor dicho, lo que haría para crear esta aplicación sería utilizar un prompt como este. Quiero crear un script en Google Apps Script que conecte una automatización que tengo en Make con un botón a través de un webhook. Veis que de momento estoy siendo bastante preciso en la petición que le quiero hacer. Además, voy a ser bastante más específico. Le voy a decir que yo tengo una webhook en formato URL que ya está predeterminada porque ya me la están diciendo aquí y que yo quiero utilizar para hacer una conexión entre Google Apps Script y Make. Le digo además cuál es la idea que tengo en mente. La idea sería que se crease una extensión dentro de Google Docs con un botón llamado Iniciar flujo y que cada vez que yo puse este botón se inicialice el flujo a través del webhook que he creado antes. Le digo además que con eso, con toda esa información, con todo ese contexto, que desarrolle el código necesario para crear esta extensión en Google Apps Script. Y como veis, por un lado me va a decir cuáles son los pasos intermedios que yo tengo que hacer para hacer esto, y además me va a dar una pieza de código que directamente yo podría copiar y pegar como un archivo aparte. Además, como veis, no solamente hace eso, sino que además también me está diciendo en qué lados de la página web, o mejor dicho, en qué lados de ese código en concreto, tendría que meter la página web que hemos visto aquí, ese webhook. Así que solamente tendríais que copiar y pegar este código y cambiar esta parte de webhook URL por el webhook específico que vosotros tengáis dentro de Make. Pero igualmente, si en algún caso os perdierais, también veréis que ChatGPT hace un trabajo bastante bueno a la hora de explicar toda esa información. Con todo eso, ya podríais ir a este código. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido copiar directamente el hook que tengo aquí. O sea, en mi caso, por ejemplo, como ya tengo ese código creado, yo lo que he hecho ha sido directamente copiar esta URL y copiarla directamente en el código. Con esto podría guardar y volver al documento que tenemos. Lo siguiente que tendría que hacer es decirle a webhook, decirle a Make de alguna manera que esa conexión ya está preparada para hacerse, porque ya tenemos ese script, esa pieza de código que va a hacer esa conexión entre
módulo de aquí y Google por nosotros. Y como ya tenemos esa parte, ahora lo que vamos a hacer es darle a redeterminar la estructura de datos. Si le damos aquí, veréis que nos aparece un aviso. Nos dice que Make ahora está escuchando todos los datos que lleguen a esta página web y que va a determinar la estructura de datos para los datos que vayan llegando automáticamente. Con esto, ya lo que podríamos hacer sería ejecutar todo este flujo. Como veis, ahora me aparece un aviso aquí. Me dice que el webhook ya está corriendo, ya está inicializado y que está esperando que le lleguen datos. Así que vamos a hacer que le lleguen datos. En mi caso, como ya lo tengo implementado, voy a ir a la sesión de VideoMaker y le voy a dar a iniciar proceso. Como veis, en este caso no ha habido ningún tipo de problema. Me ha dicho que la respuesta ya está aceptada. Y ahora, si vuelvo a la automatización, veréis que la automatización ya está corriendo. En este caso, veréis que se ha mandado todo este texto, todo el script que teníamos antes, se ha mandado gracias a ese script a esa pieza de código que teníamos directamente a este módulo de Make. Lo siguiente que ha pasado, ¿qué ha sido? Pues que hemos utilizado un módulo para recibir toda esa información. Y en concreto, lo que hemos hecho ha sido hacer que todo este texto se guarde en una variable llamada script. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos ejecutado un módulo, hemos abierto un módulo que podéis ejecutarlo de una manera bastante fácil. Simplemente añadís un módulo, ponéis la palabra variables y os aparecerá este módulo en cuestión. Y aquí podéis decirle que ese texto, el texto que está llegando del webhook, lo guarde en una variable llamada script. Vale, pues por un lado ya tenemos esos datos guardados. Tenemos una conexión entre Google Docs a través de un botón que nos permite recibir todo el texto que está aquí. Y por otra parte, también tenemos todo ese texto guardado en un script, en una variable llamada script. Así, con todo esto ya podríamos empezar a hacer cosas con ChatGPT, porque yo al final lo que quiero hacer es transformar todo este texto que está bastante desestructurado, por así decirlo, en algo que luego me pueda servir para meterlo en una base de datos. ¿De qué base de datos estamos hablando? Pues estamos hablando de bases de tablas como esta tabla que tenemos aquí en Excel. Aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es meter toda la información que está dentro del script y dividirla en 5 escenas. Podría dividirla en 5 escenas donde tuviera el número de la escena, el contenido de la escena que yo quiero generar, una imagen que represente esa escena creada con inteligencia artificial y un vídeo creado también con inteligencia artificial que se cree a través de esta imagen. Es decir, pasaríamos de tener todo esto, una información muy desestructurada, a una información que ya está estructurada y que ya podemos empezar a procesar para empezar a ir creando ese vídeo por partes. Pero tenemos un problema, que es que a ChatGPT no le podemos directamente decir que convierta todo este texto en una tabla. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues porque al final tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con un conector que se llama Make y que tiene una pequeña peculiaridad, que es que no le puedes pasar tablas al uso. Tú podrías utilizar ChatGPT para convertir todo este texto en una tabla, pero luego, si tuvieras esa tabla, tú no podrías utilizar ningún módulo de Make para coger esa tabla en cuestión y pasarla directamente a Excel. Tienes que hacer un pequeño paso entre medias. ¿De qué paso entre medias estamos hablando? Pues estamos hablando de convertir este texto a un formato bastante específico, que es el JSON. ¿Qué es el JSON? Pues simplemente es una manera de estructurar de nuevo
de estructurar datos. Al igual que en este caso los datos están estructurados en una tabla, hay muchísimas más maneras adicionales de guardar ese tipo de información. Y en este caso, lo que podemos utilizar es la estructura de JSON. ¿Qué aspecto tiene la estructura de JSON? Pues algo bastante parecido a esto de aquí. Veréis que de alguna manera son pequeñas llaves que contienen información. Cada una tiene variables que a su vez guardan otras variables también, y cada una de ellas tiene un valor. No hace falta entender todo este JSON al detalle, ya lo veremos en siguientes sesiones, pero de un momento quedaros con la idea de que ese archivo JSON es crucial para pasar datos de un módulo a otro. De hecho, si volvemos a la parte del principio, en este caso, el output que tenemos, esa salida que nos devuelve el webhook, es un archivo en formato JSON. ¿Por qué es un archivo en formato JSON? Porque, al igual que aquí, tiene sus variables y tiene sus resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos la variable de texto, que tiene un pequeño valor, que es el texto de aquí. Y así poco a poco o la variable del título, donde tenemos el valor de skip de YouTube. Como veis, es un archivo JSON que automáticamente se pasa a otros módulos para que puedan ser procesados. Y en este caso, como hemos dicho, como ChatGPT al final no es el último paso de nuestro modelo, sino que además vamos a tener que seguir pasando la información a otros módulos de aquí, de alguna manera nos tenemos que asegurar que todo lo que haga ChatGPT no solamente tenga un prompt específico que nos ayude con esa información, a procesar esa información, sino que además nos tenemos que asegurar que esa información de entrada nos aparezca específicamente en formato JSON, porque como hemos dicho, Make solamente procesa información de un módulo a otro si esa información está almacenada en un formato de JSON. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en este caso, lo que podemos hacer es directamente utilizar este módulo tal y como os dije en su día. Aquí en Text Content pondríais el prompt que vais a utilizar para ChatGPT. Y en este caso yo lo que he hecho ha sido directamente ponerle a ChatGPT este prompt de aquí. Le he dicho que le voy a pasar el skip. Para ello le he pasado la variable que estoy recogiendo, la variable de texto que, si recordáis, venía del webhook. Y le digo que a continuación creo un archivo JSON que sirva para condensar ese skip en 5 escenas principales. Yo podría mandar este texto y ya está. Sin embargo, aquí tenemos un problema, que es que cuando yo mande esto, lo que voy a recibir por parte de ChatGPT es un texto, no un prompt. Sin embargo, otra cosa que podemos hacer para asegurarnos de que este módulo nos devuelve un formato JSON que luego podemos seguir procesando en otros módulos, lo siguiente que puedo hacer es bajar hasta el final del módulo y activar la opción de Advanced Settings. Y aquí, si activamos esta opción, nos van a aparecer muchísimo más formularios. En este caso, tenemos el apartado de Response Format, donde podemos poner la parte que queremos una respuesta en formato de JSON Object. Y aquí además tenemos la opción de parsear esa respuesta de JSON. ¿Qué significa parsear? Pues simplemente significa que Make sea capaz de procesar correctamente las variables que están escondidas dentro de ese archivo de JSON. Es decir, que cuando le pasemos ese JSON sea capaz de interpretarlo para que tengamos algo parecido a esto. Por lo cual, si hacemos eso, si le pasamos ese prompt, ya tendremos una manera de mandarle cualquier información que queramos al ChatGPT y asegurarnos de que lo que nos devuelve ChatGPT sea un JSON procesado. Aquí, como vemos, lo que recibe ChatGPT es directamente todo ese script que hemos sacado del documento. Y si le pasamos ahora a ChatGPT ese documento
diciéndole que además lo convierta en un JSON, lo siguiente que vamos a tener, en ese caso, va a ser esto. Si vamos a la parte de output, a la parte de resultado, veremos que tenemos una variable que se llama resultado, y dentro de esa variable tenemos un apartado que se llama escenas, donde además cada una de esas escenas tiene unos parámetros muy definidos: Scene ID, Scene Number, contenido, Image Prompt, Image URL y Video Prompt. Y como veis, lo que ha ocurrido aquí es que al ejecutar ese módulo de ChatGPT, hemos hecho que ChatGPT divida todo ese texto que teníamos antes en diferentes escenas, pero no solamente eso, sino que además hemos conseguido dentro de un mismo módulo que todas esas escenas se almacenen en variables. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora que tenemos todo esto en variables, podemos seguir utilizando toda esta información para seguir jugando con ella a través de diferentes módulos y seguir avanzando en esa misión que tenemos de crear un canal de YouTube completamente automatizado. A lo largo de la siguiente sesión, lo que haré será explicaros esta parte de aquí, esta parte del módulo. No os preocupéis porque esta parte no funcione, simplemente es porque no hay ningún dato guardado aquí todavía, no le he dado ningún tipo de información, pero básicamente os explicaré cómo, a partir de estos datos, lo siguiente que podemos hacer será coger toda esta información y guardarla en nuestros scripts de Excel, tal y como vemos aquí, por ejemplo. Por lo cual, y eso es exactamente lo que veremos en la siguiente clase: cómo guardar toda esa información que hemos sacado de ChatGPT en esta tabla de Excel para que luego podamos ir viendo los prompts de cada una de esas escenas y a partir de ahí sacar una imagen correspondiente y un vídeo a través de esa imagen. La idea de esto es que luego al final, cuando tengamos los URLs de todos estos vídeos, seamos capaces de unirlos todos, de concatenarlos y con eso tener un vídeo que podamos subir a YouTube. Así que con esto espero que todo haya quedado un poco más claro. Y nada, simplemente deciros que voy a también mandar este JSON tal y como está, simplemente para que lo tengáis de referencia. Y a partir de ahí, simplemente deciros que espero veros a todos y a todas en la siguiente sesión del próximo jueves. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos. Un abrazo.